¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Yordle, Proyecto Tierra. El día de hoy nos acompaña Gerardo Lamas. Bienvenido, Gerardo. Pedro, gracias. Gerardo fue regidor aquí en el municipio de Toluca en la época 2009-2012. Es correcto. Una época de transición, regidor del PAN, donde el PAN perdió el gobierno de Toluca de 2009 a 2012. Fue así. Después de 3 periodos de haber tenido el control de 2000 a 2009 y haber gobernado Toluca en una etapa azul, digamos. Muy azul. Y muy buena para el municipio. Muy buena para el municipio. Luego vinieron 3 gobiernos que no fueron de extracción panista, y ahorita el mismo que era entonces alcalde en 2006-2009 regresa, pero ya con otras siglas. Ya no azul. Ya no es azul. Y cuando me preguntan y me dicen a mí, oye, Juan Rodolfo es azul, le digo, no, Juan Rodolfo es Juan Rodolfo. Él tiene la habilidad y el conocimiento para permear en todos los grupos y está empujando una agenda ciudadana que tiene que ver con las necesidades del municipio. Y eso es a lo que me quiero enfocar ahorita. Dejamos una agenda pendiente allá, y digo dejamos porque me tocó estar ahí colaborando en ese entonces, y ahorita la retoman ya sin la presión del tianguis, que fue algo que absorbió todas las fuerzas de esa administración, o la mayoría de las fuerzas de esa administración. Y ahorita se ve muy dinámico todo en medio ambiente, en seguridad, en obra pública, en abastecimiento de agua. La pregunta es, ¿los problemas de hoy, 9 años después, son los mismos de hace 9 años? Bueno, Pedro, sin duda muchos de ellos sí. Pero por desgracia hay unos incluso nuevos a los que hay que poner especial atención, y hay algunos que se han ido agravando con el paso del tiempo. Yo sé que tú sabes mucho en materia ambiental, y precisamente en materia ambiental pues cada vez estamos peor. Seguramente no hablo nada más del municipio de Toluca, hablo de un problema mundial, desde luego, que no excluye a nuestro país y mucho menos a nuestro municipio. Pero en Toluca el problema ambiental es grave, grave. Hay medidas que nos ponen como una ciudad más contaminada en materia de calidad de aire que incluso la misma Ciudad de México. La diferencia es que aquí como que no tenemos tantos reflectores. Todo el mundo habla de lo contaminada que está la Ciudad de México y pocos hablan de lo contaminado que está Toluca. Es un tema muy, muy, muy grave. Es un tema que afortunadamente la actual administración está tratando, pero que yo creo que hay que tratar de manera todavía más contundente. La vida municipal, y tú lo sabes, Pedro, es complejísima. Proyecto Yordle es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Yordle. Creo que cada administración municipal debe llegar pensando en solucionar sí los problemas de diario, en darle a la ciudadanía alumbrado, que las calles estén bien bacheadas, que se recoja la basura, que haya seguridad, pero además de eso debe llevar 2 o 3 temas de gran calado que sean una bandera de la administración, y yo creo que el tema ambiental sin duda debería ser uno de esos temas. ¿El tema forestal no les preocupa? Hablando no de los 5 millones de árboles que ha declarado el presidente municipal que se van a sembrar, sino yo le hablo como de tiros de precisión, el efecto mariposa. Hay una acción, una pieza que si tú mueves, te mueve todos los mecanismos a favor o en contra. Puedes hacer 100,000 cosas alrededor, pero si no mueves esa pieza, las cosas no mejoran. Y nos preocupa aquí en el programa y todos los que hemos estado sobre esto, en el Nevado de Toluca, donde se están recargando 2 cuencas de agua, la del Balsas y la del Lerma, hay una pérdida de 35,000 hectáreas de masa forestal y no se está solucionando, solo quedan 17,000 hectáreas.
El alcalde ha declarado que va a hacer un trabajo muy intenso en la reforestación y lo está haciendo en la parte baja del valle, pero no en el lugar donde se necesita. ¿Habrá alguna estrategia a futuro sobre esto? No lo sé, no te lo puedo contestar yo, Pedro, habría que preguntárselo a Juan Rodolfo, pero yo quiero insistir con este tema. Tú bien dices, el gobierno municipal se ve dinámico, se ve que está haciendo bastantes cosas. Juan Rodolfo, como bien lo dijiste también tú, es Juan Rodolfo, no es Morena y no es el PAN, pero es un cuate que siempre le ha tenido cariño, amor a Toluca y que es trabajador. Sin embargo, bueno, no podemos dejar de criticar lo que hay que criticar. Este tema de los 5 millones de árboles, Pedro, pues definitivamente es algo que no se va a lograr. Hay que hacer cuentas de cuántos árboles tendrían que estar sembrando diariamente y podríamos fácilmente decir que no se está logrando. Es una buena intención del alcalde, sin duda. Al alcalde le preocupa el medio ambiente, estoy convencido, pero al no ser una prioridad de esas 2 o 3 que te digo que deberían de tener, no se está haciendo de la manera correcta. Y que conste, conozco personalmente a la encargada de este tema, a la maestra Ana Margarita, y es también una experta en el tema y una mujer con muchos éxitos en su carrera, pero creo que no le están dando el apoyo suficiente. O sea, creo que para lograr la meta de plantar estos 5 millones de árboles, habría que contratar más personal que lo plantara. Sí, claro, esta es una tarea de toda la ciudadanía y todos los voluntarios son básicos, pero debes de tener un equipo de planta, una columna vertebral mucho más grande para poder llegar a este fin, y ya no digamos algunas herramientas, algunos camiones que se pudieran estar ocupando, que sé que no se tienen. Y luego, dejando un poquito de lado esto de que plantar los 5 millones de árboles seguramente no va a ser posible, también creo que no se está pensando del todo bien en dónde plantarlos. Yo también creo que deberían de dar algunos tiros de precisión. El Nevado de Toluca sin duda debería ser una prioridad sine qua non, ¿no? Porque ahí empieza todo en el Valle de Toluca. Ahí se recargan los mantos acuíferos y ahí hay una biodiversidad muy importante que sería la primera que hay que rescatar. El tema que ahorita mencionas lo comentaba yo un mes más o menos, hace un mes, porque me invitan a sembrar árboles. El programa se dedica a generar un clima de opinión sobre temas ambientales e invitamos a las personas a participar en las actividades que tienen que ver con esto. Entonces, tiene uno que ser congruente. ¿Vienes a sembrar árboles? Pues voy a sembrar árboles. ¿Dónde nos vemos? En tal. Entonces me llevaron a un lugar donde a escasos 500 metros hay una zona arqueológica. Y entonces llegué yo y dije, chispas, no han abierto la zona arqueológica y vamos a sembrar árboles. Las raíces de los árboles pueden penetrar. Y si hay abajo alguna ruina, la vamos a dañar con las raíces de los árboles. Estoy hablando de Xochilocan, donde tiene años que uno llega a la punta, ves ahí encima la punta de la pirámide, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nunca ha metido las manos. Ahí tenemos, se vería preciosa Toluca con una pirámide, ahí la pirámide, y no sé a quién se le ocurriera sembrar allí árboles. Y yo dije, bueno, pues me voy a ir a la falda allá donde... Sí, los que yo siempre van a estar menos mal. Donde no le vas a pegar a la estructura. Y esperando que algún día alguno de las personas que dicen que están muy preocupadas por nuestro patrimonio histórico digan, oigan, Toluca tiene una pirámide, ¿han visto Teotenango? Sí, destápenla, se va a ver precioso. Desde el centro de la ciudad voltear a ver el cerro de Xochilocan, ver la pirámide, debe ser maravilloso. Desde luego que sí. Maravilloso. Pero no lo hacen por alguna razón. Entonces, lo que dices es fundamental. Van a sembrar en donde no deben sembrar. E incluso algunos árboles que no son propicios. Me encontré el otro día ahí en un
Camellón de Toluca, agentes sembrando árboles maderables, y esos no son propicios para ello. Esos son los árboles que te levantan las banquetas, que te levantan el pavimento, y bueno, los que ya están, pues ya están, pero ¿por qué estamos sembrando, esta vez que tenemos la oportunidad de hacerlo bien, ese tipo de árboles en un lugar donde no deben? Pero yo insisto, yo quiero aplaudir la buena voluntad del ayuntamiento por hacerlo. No cualquier ayuntamiento se mete en este tipo de honduras. La mayoría se hace de la vista gorda. Lo único que sí hago un llamado al presidente municipal para que lo tome como una prioridad. Si ya se metió en el tema, que yo aplaudo, yo reconozco a Juan Rodolfo por meterse en ese tema, que se meta más, que lo ponga como una prioridad de esta administración municipal, que le dedique su talento, que le dedique su esfuerzo y el de su equipo de trabajo a este tema de vital importancia. Y que sea realista, que no nos quiera vender el sueño de 5 millones de árboles, porque eso no va a pasar. No va a pasar. Ahorita que lo felicitas, tiene 2 semanas que en la prensa, el resumen que me llega todas las mañanas, veo ahí la declaración de Juan Rodolfo cuando le quitan o destituyen a los personajes de la seguridad pública municipal que habían secuestrado a un ciudadano de la ciudad, y que él enérgicamente se posiciona y dice: esto no va a pasar, tenemos que combatir la corrupción, y que es un tema paralelo con algo que había ocurrido en el Distrito Federal con Claudia Sheinbaum, un caso semejante. No igual, pero semejante, el caso de que la seguridad pública tiene que ver con que está cometiendo ilícitos y afectando a la población. La respuesta de Sheinbaum en el Distrito Federal es como que no pasó nada, no ocurrió nada, pero la respuesta aquí en Toluca marca un hito, yo creo que incluso a nivel nacional, en donde dice: vas a combatir la corrupción, y no de palabras, con hechos. La reacción de las fuerzas de seguridad fue de cierta molestia, como que se atrevieron a tocarnos, y la población decía incluso eso: oiga, ahora nos están deteniendo con más frecuencia, se ponen más estrictos, como que van sobre la venganza por habernos tocado. No lo creo. Eso es lo que dice la ciudadanía, yo no lo sé. Ahorita que venía para verte, estaba un retén ahí exactamente donde uno da vuelta, bajando de San Mateo Xtotitlán, y estaban haciendo una obstrucción maravillosa, ¿no? Yo decía: ¿que no se dan cuenta que están generando una cantidad de contaminantes impresionantes? Que los retenes deberían ser como más estratégicos. Mi papá desde pequeño me enseñó: mira, si el policía te hace así, tú síguete, porque está haciéndole a ver quién le hace caso, ¿no? Y uno se espanta cuando están así, que al final vienes en orden, te paras, muestras todo, y ya, te vas. Pero ya te quitaron un tiempo, se hizo un atorón, se generó contaminación, afectaron el tráfico y la seguridad incluso, porque en esos retenes también hay gente que te está observando y ven a qué horas pueden atracarte, en fin. Pero está haciendo cosas importantes en materia de seguridad, y yo creo que es trascendente el combate a la corrupción con hechos concretos como de destituir a estos personajes y limpiar la policía. Fíjate que te hablaba de que la administración debe tener 3 o más temas medulares, y creo, porque no he tenido la oportunidad de platicar con Juan, pero creo que este tema es uno de los temas medulares que él trae en la cabeza para esta administración, y no está errado. La seguridad pública debe ser el tema primario de cualquier gobierno. El Estado se crea pues por temas de seguridad, sin duda, para darle seguridad a los miembros de una comunidad. Tú al aceptar pertenecer a una sociedad, pues adquieres derechos, pero también tienes obligaciones y reglas que cumplir. Y esas reglas que cumplir, estás dispuesto a cumplirlas, porque todos los demás también las cumplen, y de eso te da seguridad a ti. Entonces creo que es un acierto. Creo que ahí sí se le está metiendo gran parte del presupuesto municipal, y creo que es lo correcto. Lo mismo, creo que hay muchas ganas, y
todavía falta un poco de organización. Creo que necesitamos tener las metas más claras. Ya se empezó, pero creo que necesitamos apoyar más contundentemente a los policías, Pedro. Hace rato hablábamos de medio ambiente, que es un tema que tú dominas, y en el tema de seguridad yo puedo decir lo propio. Y lo que yo creo es que el principio más importante para la seguridad, con el que se debe de comenzar, aunque mucha gente de tu auditorio no lo crea, es tratando bien al policía. Si tú no tienes a una policía bien pagada, olvídate de capacitarlos. Mucha gente dice, hay que capacitar bien a los policías. Pedro, te vas a gastar dinero capacitando a los policías para que después le ofrezcan un trabajo de taxista a uno de ellos y mejor se vaya al taxi. Eso es un círculo vicioso que hay que erradicar. Lo primero son mejores sueldos. Lo segundo es respeto para los policías. Debemos, como autoridad, de estar del lado de los policías siempre y cuando no hagan algo malo. Pero si hay duda, lo primero que tenemos que hacer es defender a nuestros policías. Luego, bueno, la capacitación sin duda es primordial y cero tolerancia contra los que sean malos elementos. Tú les tienes que dar buenas cosas a ellos y después aplicar cero tolerancia. Eso me queda clarísimo. Hay que sacar a los negritos del arroz para que esto funcione bien. Proyecto George Blue es Yo cuando fui regidor luché por darles Infonavit a los policías. Y bueno, estuvo a punto de lograrse, ya el delegado del Infonavit había aceptado, ya todo estaba bien, faltaba una firma y en ese momento la presidenta municipal cambió de idea y prefirió no hacerlo. No se dio en Toluca, pero te puedo decir que no es una idea que nunca se haya concretado. Hay municipios del país, pocos, donde la policía tiene Infonavit. Tú bien sabes, nuestro auditorio sabe que el Infonavit no está diseñado en un origen para los trabajadores de gobierno. El Infonavit es más bien para las empresas privadas, particulares. Sin embargo, el Infonavit, con una visión importante, ha ayudado a algunos municipios a meter sus policías al Infonavit. Porque mira, yo trabajo en gobierno y la gente que trabajamos en gobierno quisiéramos Infonavit porque es una maravilla. El Infonavit es una de las mejores cosas que tiene el país. Pero bueno, ok, si no tenemos acceso a Infonavit, vamos al banco y en el banco nos pueden otorgar un crédito para adquirir una vivienda. A los policías, los bancos no les otorgan crédito porque su trabajo es riesgoso. Y los bancos, pues son empresas, al final de cuentas, que vigilan que sus intereses estén bien cuidados. Entonces los policías muchas veces no tienen cómo acceder a una casa. Un sueldo de 8,000 pesos al mes. Y sin ese tipo de prestaciones, pues vas a rentar toda tu vida seguro. Les dejas que se jueguen la vida, que te protejan, pero tienen un mal sueldo, tienen malas prestaciones, tienen mala capacitación. La gente no los respetamos. La gente no los respeta, ¿no? Y es complicado así. Ya hablamos de la reforestación. Nada más, Pedro, aquí un llamado al Ayuntamiento de Toluca para que intente darle Infonavit a los policías y a los bomberos. Creo que se puede lograr y creo que eso serviría más que otras cosas que se están haciendo, aunque también son dignas de aplaudir, como la tarjeta de descuentos para policías y bomberos que justamente el día de ayer fue anunciada. Ahorita que hablaste de eso vino a mi mente, ¿ya les llegaron los recursos federales o todavía no? Pues creo que van llegando, pero ese es otro tema. Los recursos federales están siendo brutalmente cortados para los municipios. No quisiera yo aventurarme a darte datos, porque no recuerdo bien la cifra, pero ayer o antier la estaba yo leyendo y estamos hablando de muchísimo dinero que se está recortando a los municipios en todo el país. Mira, platicaba yo con algunos que hablan de este dinero y dicen, le decía, ¿dónde está el dinero? Es que está en el banco generando interés. Digo, no creo. Yo creo que ya para el nivel de malestar que ha provocado en los que están dejando de recibir sus recursos, y que es una cadena. Dejas de pagar a alguien y ese alguien le deja de pagar a alguien y ese alguien le deja de pagar a alguien y entonces tienes una cadena de una sociedad molesta. Mira, Pedro, la economía
es como un barco de esos grandes, ¿no? Como un transatlántico. Giras el timón y el barco no gira inmediatamente. Tarda bastantes millas náuticas en completar el movimiento. Así es la economía. Y yo estoy preocupado, francamente preocupado. Hasta ahorita México como país y la economía de México ha aguantado. Hasta ahorita los que criticamos al gobierno federal decimos cosas, los que lo defienden dicen las suyas, pero la verdad es que el país más o menos está igual en cuanto a los bolsillos del ciudadano. Pero según yo, el barco ya empezó a moverse. O sea, giraron el timón ya hace meses. Mi bolsillo no, Bueno, mi bolsillo ya lo resintió. Ya lo resintió. Ya cuando me dicen, oiga, me va a pagar, pues espérese a que me paguen, ¿no? es correcto, ¿no? Y yo pienso que ya empezó y que en los próximos 2-3 meses se va a sentir fuerte. El gobierno federal está jugando con una estrategia muy clara de la mayor parte del dinero poderla dar en la mano, clientelarmente, ¿no? El programa de los ninis, el de madres solteras, ellos quieren dar el dinero en la mano, pero no se dan cuenta, o si se dan cuenta no les importa, que están dejando al lado otro tipo de programas y otro tipo de cosas que reactivaban la economía de una manera mucho más sustancial. Sí, bueno, pues aquel joven que hoy le dan 3,600 pesos en la mano, pues está feliz. Pero ¿qué va a pasar cuando ese joven busque trabajo y no lo encuentre? Si no lo encontraba antes, ahora lo va a encontrar menos. Los empleos, la creación de empleos, y son datos oficiales, la creación de empleos va a la baja de una manera espeluznante. Y eso a un joven le va a importar más cuando tenga más responsabilidades, cuando tenga una familia, cuando se dé cuenta que esos 3,600 pesos no le alcanzan para nada. Yo escuché de jóvenes que dicen, ¿para qué trabajo si me están becando? Bueno, por lo pronto que nada más lo ocupan para las cervezas y el cine, pero cuando tengan más responsabilidades van a haber preferido tener un empleo digno y bien pagado que esos 3,600 pesos. Antes de entrar a esta administración, la ciudadanía de Toluca decía, mira, si pavimenta las calles de Toluca lo reelegimos, ¿no? Bueno, decía, el listón no estaba alto, ¿eh? Ya las pavimentó. La vara no estaba alta. Ya las pavimentó. Ahorita hablaste de la seguridad, de la reforestación, el agua. El agua es todo un tema. Tenemos un organismo que ha sido ultrajado violentamente por las últimas administraciones y que ahora pues prácticamente no hace obra, ¿no? Aquellos tiempos donde el organismo de agua y saneamiento de Toluca tenía mucho dinero y podía hacer muchas cosas, ya pasaron. Y bueno, si a eso le sumamos que el agua cada vez está más profunda y muchas otras cosas, pues es un tema complejo en Toluca. Y no reforesta, sí, se descargan los mantos freáticos, ¿no? Es un tema que atender sin duda. Yo les decía sobre este tema del agua. Y hablando de la reforestación implica oxigenación, implica aclimatación, implica recargo de mantos freáticos, pero como que el tema no se ve en su profundidad. Y entonces es como un tinaco, tienes el tinaco y tiene un agujero por donde la tubería está soltando el líquido, pero tú dices, no voy a arreglar la tubería, voy a llenarlo a cubetadas, y entonces te pones a llenar el tinaco a cubetadas, pero no reparas la tubería, que es por donde te llega el agua. Claro, y esa es la reforestación y la forestación, que también tendríamos que estar bien. Así es. Entonces, para garantizar el abasto del agua, no solamente a 20 años, sino para siempre, tienes que entrarle a ese tema, al tema que nos está mencionando, y que hay una estrategia precisa. Mis compañeros reporteros le preguntaron al alcalde y le dijeron, oiga, ¿y por qué no reforestan el Nevado? Y ellos me dijeron, ya nos contestó Pedro. ¿Y qué les contestó? Pues que no tenían los dos tipos de pinos que se dan en esa parte del Nevado, que sí es cierto, ¿no? Montezuma y el Hardway, y que hay que crear los viveros y que tardan 2 años en crecer esos árboles y luego tienes que sembrarlos y cuidarlos 2 años para que no lleguen los animales y se los coman. Entonces yo dije, bueno, pues ya empezó la estrategia. Ya están viendo dónde está el agujero de la tubería para ponerle el parchecito. Pero hay que entrarle y habrá que traer expertos para ver si puede haber
una tercera o cuarta especie que no dañe ahí el ecosistema y entrarle con esa tercera o cuarta especie. Claro. Y si los especialistas dicen que no se puede meter una tercera o cuarta especie, pues bueno, entonces hay que crear el vivero o los viveros, para que si no somos nosotros en esta administración los que puedan sembrar los árboles, pues que al menos lo siembre la que sigue, ¿no? Gerardo, ¿algún otro mensaje que quieras comentar a nuestro público? No, pues solo que Toluca es la capital del Estado de México y que a veces no se entiende la dimensión de esto. Toluca necesita acciones contundentes, Toluca necesita mucho más planeación y Toluca necesita dejar la mediocridad en la que se ha encontrado en las últimas administraciones. Necesitamos dar pasos firmes, necesitamos tener estrategias. Mira, por ahí alguien decía que un político se convierte en estadista cuando empieza a pensar no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Entonces, si queremos ser recordados como estadistas y no como grillos baratos, hay que pensar en esto del Nevado de Toluca, hay que pensar en la Academia de Policía, hay que pensar en cosas que van a dar resultado no en un año, pero que van a dar resultado. Eso nos va a convertir en estadistas y eso va a beneficiar a la población de Toluca. Ahorita que mencionaste esto y con eso concluimos este programa, me acordé del Instituto de Planeación Municipal que se creó en la época de hace 10 años, ¿no? Con Juan Rodolfo. Y que desaparecieron. Lo desaparecieron de un plumazo. A mí me tocó hacer ese estudio y era muy interesante porque era una planeación transversal, no para 3 años, sino para 20 años, incluso el nombramiento de los consejeros tenía que ver con eso. Y era en Chihuahua, y lo analizabas y decía, tenía razón, porque no puedes planear a 3 años, tienes que planear a 15 o a 20 años. Desde luego. Y entonces, si lo estás renueve y renueve a cada instante, no le das continuidad a las políticas públicas trascendentes. Creo que acaban de impulsar otra vez la recreación de ese instituto. Que nunca debió de haber desaparecido, fue una tragedia, pero sí creo que están en eso. Pues me da a mí mucho gusto y espero que tengamos otra charla por aquí en unos 2-3 meses para ver el avance. Y pues Gerardo Lamas, ya lo escucharon ustedes, ex regidor del municipio de Toluca. Oposición, pero una oposición responsable. Responsable y bueno, que conoce de los temas. Gracias a usted, gracias Gerardo. Mucho gusto. Dios te bendiga. Gracias igualmente, Pedro. Esto fue George Lu. Hasta la próxima. Proyecto George Lu es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Lu.